Un saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Carlos Mario Polo Escorcia, como lo pueden identificar aquí en mi número de documentos. Y a continuación le voy a dar sustentación al componente práctico del curso de Física Moderna, tarea 4. TransUNESCO al grupo 299003-2. Y vamos a dar inicio con la práctica 1, radiación de cuerpo negro, para la cual me entregan 4 temperaturas. Tenemos una de 4750 kelvins, una de 2850 kelvins, una de 6950 y una de 9000 kelvins. Entonces nos dicen: indique la temperatura 1 asignada en el simulador y en el visor de clic sobre el icono de la cámara seleccione opciones, valor de gráfico, etiqueta e intensidad para que se obtengan los detalles del gráfico. Aquí dejo captura de pantalla de mi simulación, donde selecciono en el termómetro, podemos decir, la primera temperatura indicada, y observamos que la densidad de potencia espectral se ubica en 31.12, la longitud de onda se ubica en 0,610 y la densidad y la intensidad, equivale a 2.89 por 10 a la 7. Entonces nuestros valores los iniciamos en la tabla con la primera temperatura, valor ya mencionado, 0.61, 2000, 28.900.000 vatios por metro cuadrado y 31.12. Realizamos el mismo procedimiento con la temperatura número 2 por valor de 2850 kelvins. Obtenemos estos valores, pueden observar aquí en la gráfica: 2.42, 1.017 y 3.64 por 10 a la 8, parece, en el caso de Río. A las 6 parece. Bueno, registramos de igual manera nuestros datos de la temperatura número 2. Repetimos el mismo procedimiento para las 4 temperaturas asignadas, en este caso de 900. Bueno, por acá yo tengo mi simulador previamente abierto, donde podemos ir seleccionando las temperaturas solicitadas. Son 4750. Aquí la tenemos. Estos son los mismos valores de la captura de pantalla que tenemos en el ejercicio. Entonces nos dice: presente análisis el análisis de sus datos y observaciones que puede concluir. En mi respuesta yo coloqué que, de acuerdo con lo observado en la práctica,
y con los datos obtenidos puedo decir que la temperatura del cuerpo negro es inversamente proporcional a la longitud de onda y la temperatura es directamente proporcional con la intensidad y con la densidad espectral. ¿Cuáles son los valores donde se ubica el pico del espectro expresados en nanómetros? Los valores donde se ubica el pico del espectro son 0,610 y 0,322. Nos solicitan que a partir de los datos obtenidos construyamos una tabla en Excel con el parámetro de longitud de onda con respecto a la temperatura. Podemos observar en la gráfica dice que de acuerdo con la gráfica obtenida puedo interpretar que la temperatura es inversamente proporcional a la longitud de onda, puesto que a medida que aumenta la temperatura disminuye la longitud de onda. A medida que vamos aumentando, como lo podemos ver en la gráfica, la temperatura y la longitud de onda va descendiendo de igual manera. Dice, a partir de los datos obtenidos, construye una gráfica en Excel de la temperatura con respecto a la densidad de potencial espectral. Acá tenemos la temperatura y por acá tenemos la densidad de potencia espectral. Nos damos cuenta que a medida que aumentamos temperatura, también se aumenta la densidad de potencia espectral. Entonces, de acuerdo con la gráfica obtenida, puedo interpretar que la temperatura es directamente proporcional con la densidad espectral. A medida que aumenta, la temperatura aumenta también. Y por último, nos solicitan hacer una gráfica comparando la longitud de onda y la intensidad. Acá tenemos la intensidad. Se dice que de acuerdo con la gráfica obtenida puedo interpretar que la temperatura es directamente proporcional con la intensidad, ya que a medida que aumenta la temperatura, aumenta también la intensidad. Para la práctica número 2, en el efecto fotoeléctrico, nos dan 3 materiales: sodio, mercurio y potasio. Se nos dice, en el paso 1, que para entender este funcionamiento calcula la energía de los fotones que se encuentran en el rango visible del espectro, determine la función de trabajo mínimo que requiere material para que la luz visible de 380 a 780 nanómetros expulse electrones. Dice, entonces yo busqué las funciones de trabajo de cada material, que son estas que puse aquí, y procedo con los cálculos. Tenemos constante de Planck, velocidad de la luz, función de trabajo del material sodio. Empezamos en nuestra fórmula de la energía y hallamos que la longitud de onda mínima es de 544 nanómetros. Aquí en nuestro simulador podemos observar que más o menos a esa longitud de onda es que podemos observar desprendimiento de electrones en el material. Para el material número 2, que es el mercurio, hacemos el mismo procedimiento, pero ahora con una función de trabajo de 4.5, y nos queda que nuestra longitud de onda para el mercurio sería de 275 nanómetros. Haciendo el cálculo, la simulación en el software, efectivamente ponemos la
la longitud de onda en el valor indicado y observamos que para esa longitud de onda específica es que se da el desprendimiento de los electrones. Y para un material número 3, que es el potasio, con una función de trabajo 2.3 electron volts, hacemos el mismo cálculo y obtenemos que la longitud de onda en este caso es de 539 nanómetros. Hacemos nuestra simulación y efectivamente para esa específica longitud de onda ya empezamos a ver el desprendimiento de los electrones. Por acá también tengo yo abierto el simulador y podemos utilizar esta última, por ejemplo, del potasio. Seleccionamos aquí en metales el metal a simular, potasio, y le decimos que potasio 539 aproximadamente. ¿Cuánto fue que dije? Valor 539. Observamos el desprendimiento de electrones para esta longitud de onda específica. Solo con bajar un solo punto más, de subir, subamos un poco más, ya dejamos de tener el efecto fotoeléctrico a partir de 539 aproximadamente. Ya dejamos de tener el efecto fotoeléctrico, o sea que la longitud de onda mínima en la que se da el efecto fotoeléctrico, como podemos observar, es 539 nanómetros. Probamos ahora para el mercurio. El mercurio, en nuestros cálculos, observamos que para el mercurio nos dio 275 nanómetros. 275 nanómetros. Observamos que efectivamente para esta longitud de onda tenemos desprendimiento de los electrones. Vamos a subir un punto más. ...576 todavía se alcanza a generar. 577. Ya dejamos de tener el efecto fotoeléctrico. Ok. Entonces para nuestro siguiente nos dicen qué observación directa se obtiene en el simulador. Dice, observando los resultados del simulador puedo decir que la frecuencia es directamente proporcional con la longitud de onda. A mayores frecuencias, mayor será la longitud de onda. ¿Hay flujo de electrones? Sí hay flujo de electrones, pero solo dos en el campo visible, como lo pudimos observar, el sodio y el potasio, mientras que para el mercurio el flujo de electrones se da en frecuencias más bajas, no visibles para el ojo humano. Imaginen